Saludos y bendiciones en esta preciosa, maravillosa noche que el Señor nos permite reunirnos, interconectarnos una vez más, ustedes y nosotros. Bienvenidos a nuestra escuela de enseñanza online Palabras de Vida. Soy el pastor Elio Franco que les saluda y les bendice desde Venezuela para todas las naciones. Si usted se está conectando por primera vez con nosotros, queremos darle la más cordial bienvenida y queremos bendecir su vida y pedirle que sea un participante constante de esta escuela. Hemos recibido testimonios muy hermosos de lo que Dios está haciendo a través de la palabra que estamos impartiendo semana tras semana, todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Envíenos un mensaje y háganos saber desde qué parte, desde qué ciudad de Venezuela, o si nos escribe de alguna otra nación, escríbanos para poder saludarle, poder bendecirle y poder interactuar con usted. Esta es nuestra lección número 5. Ya son 5 semanas y esta es nuestra hora número 5 de enseñanza acerca de este maravilloso y extraordinario tema, entendiendo el poder que hay en la palabra de Dios. Así que prepare su Biblia, prepare su cuaderno de apuntes, prepare su lápiz, lapicero, para que pueda anotar todas las palabras que el Espíritu Santo coloque, todas las impresiones que el Espíritu Santo traiga a su vida, traiga a su espíritu, traiga por revelación divina, para que usted las apunte, para que usted las tenga allí guardadas como notas de estudio personal y que luego usted pueda compartir y pueda también transmitir todo lo que está aprendiendo en esta escuela a sus amigos, familiares, vecinos, a sus discípulos, en sus células, grupos familiares, casas de paz, en las reuniones donde usted comparte la palabra y el evangelio de Jesucristo. Así que vamos rápidamente a orar, a encomendar este tiempo en las manos amorosas de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos recibiendo mensajes de nuestros contactos, la hermana Rosa Lozada, toda la familia Lozada, la familia Cárdenas Lozada. El Señor les bendiga, pastores, en sintonía, familia Cárdenas Lozada. La pastora Marisol Guerrero de Aponte, allá en Paraguay, junto con su amada familia, el pastor José Aponte, sus hijos, les saludamos y les bendecimos desde Venezuela. Nuestra hermana Betty Jauregui y su familia, les saludamos y les bendecimos. Muy buenas noches. Vamos a orar al Señor. Bienvenida nuestra hermana Grace Kahn y su nieto que le acompaña. Bienvenidos a nuestra escuela en el nombre del Señor. Padre eterno, Dios de toda gloria, Dios de toda gracia, Dios de toda bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy traemos ante ti nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, tú nos conoces porque tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Tú conoces perfectamente todas las necesidades que hay dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra alma, dentro de nuestros pensamientos, sentimientos, nuestro mundo afectivo, dentro de nuestra razón. Conoces todas nuestras necesidades físicas, económicas. Así que venimos ante ti, Señor, reconociendo que cada día te necesitamos más y más. Colocamos en tus manos este tiempo de impartición, este tiempo de enseñanza, este tiempo de entrenamiento espiritual.
Bendecimos a todas las naciones que se conectan en este momento a través de nuestros hermanos, hermanas, pastores y ministros. Cubrimos con la sangre de Jesucristo nuestra transmisión. Pedimos que traigas un espíritu de sabiduría, revelación, entendimiento y comprensión de la verdad escrita y revelada en la palabra. Danos oídos afinados y sensibles para poder, y que la palabra implantada nada se perderá, porque la retendremos con pasión y con amor en el nombre de Jesucristo. Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Saludos y dominicana, saludos y bendiciones a nuestra hermana Mariela Peña. Saludos a nuestra hermana Rubí Doria. Full sintonía con sus amadas hijas en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro tema, entendiendo el poder de la palabra de Dios. Y dentro de este maravilloso tema estamos hablando acerca de por qué lo que Dios promete, por qué lo que Dios determina, por qué las cosas acerca de las cuales Dios habla no se convierten en una realidad en la vida de muchos creyentes a nivel del mundo entero. Porque muchos creyentes que aguardan, que esperan, que están anhelantes de una bendición de Dios, no la reciben. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hay detrás de esas situaciones espirituales? Saludos a nuestra hermana Elizabeth Bruce, saludos a nuestra hermana Lisbeth Montilla, a nuestro hermano Edgar, allá en Llano Alto. Les bendecimos, la familia Mejías Montilla. Hemos tomado como referencia y como base de estudio Santiago capítulo 1, verso 21. Vamos a repasarlo brevemente para poder avanzar. La Reina Valera 60 dice en Santiago 1, 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Decíamos en la clase anterior que hay algo que debemos desechar y hay algo que debemos recibir. El impedimento más grande que detiene, que frena, obstaculiza el cumplimiento de la palabra en la Biblia, de manera muy alegórica, utiliza las expresiones desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Decíamos en la clase anterior que el pecado es una decisión de la cual debemos librarnos, de la cual debemos zafarnos, de la cual debemos impedimento. Óigalo bien, el pecado de un creyente, el pecado personal, las pequeñas indiscreciones, las situaciones de desobediencia, de rebeldía, se convierten en el principal obstáculo para que un hijo de Dios no pueda ser bendecido. Lo único que aborta, lo único que altera, lo único que impide que la palabra de Dios se cumpla en mi vida y que los beneficios, las bendiciones establecidas dentro de la palabra no me alcancen, es por causa de mi propio pecado. Decíamos que uno de los grandes errores en los cuales ha caído la iglesia es que la iglesia, dentro del tema de la guerra espiritual, se ha ido a extremos peligrosos y vivimos culpando, responsabilizando y endosando nuestros pecados y errores al diablo y a los demonios. Es más fácil decir: fue por culpa del diablo. Es más fácil echarle la culpa de nuestras situaciones personales y particulares a los demás, que en vez de tener una fuerte dosis de sinceridad delante del Señor y reconocer
que muchas veces somos nosotros los causantes, los responsables y los autores intelectuales para que la bendición de Dios no nos alcance en la dimensión y en la medida en que Dios así lo ha determinado. Así que debo dejar bien claro este punto, debo dejar bien claro este aspecto y este principio espiritual a la luz de Santiago 1:21. Hay algo que debo desechar de mi vida, toda inmundicia. Hay algo que debe salir de mi corazón, toda abundancia de malicia. Es algo que yo debo hacer. Por eso debo hacer una revisión constante de mi vida. Debo hacer una evaluación. Debo hacer una auditoría espiritual diaria de mi vida. Debo ir a la presencia del Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que escudriñe mi mente, que escudriñe mi corazón, que ponga de manifiesto las cosas ocultas que hay dentro de mí y que una vez expuestas, una vez manifestadas, evidenciadas a la luz de la Escritura, yo asuma una posición de renuncia, una posición de arrepentimiento y de cambio de actitud en el nombre de Jesús de Nazaret. Saludamos y bendecimos a la familia Lugo Zambrano Lugo, full sintonía en esta hora de la noche. Saludamos a la hermana Guadalupe, al hermano Franklin, a Josgre y a la hermana Rebeca Ramírez, conectados en esta hora en nuestra escuela online de enseñanza Palabras de Vida. Ahora bien, en Santiago 1:21 no solo se nos dice que debemos desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Hay un segundo verbo que se menciona en Santiago 1:21 y yo espero que usted lo esté mirando, lo esté observando detenidamente. Santiago dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Algo debe salir de mi corazón, algo debo desechar, algo debe morir. Hay algo de lo cual debo desprenderme en un acto voluntario, porque es mi voluntad la que está implícita en el acto de renunciar a la inmundicia y a la abundancia de malicia. Pero de la misma forma y de la misma manera, debo tener una actitud humilde para recibir la palabra dentro de mi corazón. Por eso Santiago dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué es lo que debemos recibir? La palabra implantada. ¿Cómo debemos recibir la palabra implantada? Santiago dice: con un espíritu, con una actitud de mansedumbre. El término mansedumbre, que aparece en el Nuevo Testamento, viene del idioma griego original prautes, P-R-A-U-T-E-S, prautes. Eso es lo que se traduce en la Reina Valera 60 en español como mansedumbre. Y mansedumbre significa, del griego al español, significa tener una disposición mansa, tener una disposición humilde, ser una persona con una disposición sencilla, abierta y afable. Voy a repetirlo una vez más. Mansedumbre viene del griego prautes, que significa: 1, tener una disposición mansa. 2, tener una disposición humilde. Tener una disposición sencilla y tener una disposición afable. La pregunta es: ¿frente a qué clase de cosas, frente a qué clase de verdad yo debo tener una actitud mansa, humilde, sencilla, afable, amable?
La respuesta está en Santiago 1:21. Recibí con mansedumbre la palabra implantada. Si hay algo que la iglesia debe permitir cada domingo, cada día de servicio en esta escuela de enseñanza online, cada vez que somos enseñados, cada vez que somos confrontados, cada vez que somos desafiados, cada vez que de alguna manera se expone la verdad de la palabra frente a nosotros y nosotros quedamos expuestos ante la verdad de la palabra, Dios espera que tu manera de reaccionar, Dios espera que tu actitud en la vida, Dios espera que la respuesta lógica, la respuesta normal frente a la verdad de la palabra sea una actitud humilde, sencilla, afable, con una disposición a oír, con una disposición a obedecer, con una disposición a someterte y a reconocer que es Dios quien te está hablando. El gran problema de mucha gente cuando va a las congregaciones y a las iglesias es que sienten que es el pastor quien les está hablando, sienten que es el pastor quien los está exhortando, sienten que es el pastor, el predicador, quien está tratando de meterse en sus vidas privadas, quien está tratando de hurgar en sus vidas privadas, sienten que es el predicador quien de alguna forma trata de incomodarlos, trata de molestarlos, trata de atacarlos, y esa es una actitud malsana, es una actitud diabólica, es una actitud carnal y es una actitud contraria a lo que Santiago capítulo 1 verso 21 dice. Santiago dice: reciban con humildad, con una disposición mansa, con un espíritu enseñable, reciban con una actitud sencilla y amable la verdad de la palabra de Dios. Si cuando tú oyes una palabra, cuando tú escuchas a tu pastor en la iglesia, cuando tú oyes al ministro que te enseña, cuando tú tienes la disposición de reunirte, sentarte a escuchar a alguien que te enseña y de alguna forma el mensaje, la enseñanza, la verdad de la palabra golpea tu vida, te confronta, deberías darle gracias a Dios. Deberías agradecer al Señor que Dios se está tomando un tiempo para hablarte. Dios se está tomando un tiempo para corregirte, para moldearte. La palabra de exhortación no debe ser motivo de contienda. La gente se enoja, la gente se marcha de las iglesias, la gente se marcha de las congregaciones. La palabra de exhortación es una muestra, es una demostración del amor de Dios. Dios a quienes les habla es a sus hijos. Y si tú sientes que está ministrando, si tú sientes que de alguna manera Dios está tomando un tiempo para decirte algo, deberías sentirte feliz, porque Dios a quienes les habla es a sus hijos. A los que no son hijos, Dios no se detiene a hablarles. Así que no salgas enojado del servicio, no salgas enojado de la congregación, no salgas enojada de la reunión diciendo: todo el sermón me lo dedicaron fue a mí. Agradece, porque Dios todavía te reconoce como hijo o te reconoce como hija. Hay solo dos maneras de reaccionar frente a la palabra de Dios. No existe otro camino intermedio. No existe un desvío por la tangente. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar. Usted, frente a la verdad de la palabra, usted y yo, frente a lo que Dios dice, solo podemos reaccionar de dos maneras. Uno, mostramos humildad ante la palabra.
mostramos reconocimiento ante la palabra, mostramos una actitud de sencillez, de obediencia, de reverencia, de quebrantamiento frente a la verdad de la palabra. Reconocemos, amén, Señor, me estás hablando. Amén, Señor, me estás ministrando. Amén, Señor, estás hablando conmigo. Amén, Señor, esta era la palabra que yo estaba necesitando para poder ir a otro nivel, para poder entrar en una nueva dimensión, para poder ser bendecido, bendecida, sanado, sanado, prosperada y restaurado o restaurada. Señor, gracias por tomar un tiempo para hablar a mi vida. Gracias por dedicarme unos instantes y traer una verdad liberadora que me ayude, Señor, en mi crecimiento espiritual. Esa es una actitud. La segunda actitud, la más peligrosa, la más dañina, la más corrosiva y la más antagónica, es cuando lamentablemente nos rebelamos contra la verdad de la palabra. Nos rebelamos frente al mensaje de Dios. Nos rebelamos frente a lo que Dios dice. Nos atrevemos a contradecir al Dios tres veces santo, aquel que dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Cuando usted menosprecia la palabra, cuando usted menosprecia el sermón dominical, cuando usted menosprecia la voz del pastor, cuando usted menosprecia la voz de sus líderes, cuando usted menosprecia la verdad de la palabra, sabiendo usted que Dios le está ministrando y le está hablando, usted no está menospreciando al pastor, usted no está menospreciando al líder, usted no está menospreciando al apóstol, al profeta, usted está menospreciando a Dios. Porque Dios y la palabra no pueden ser separados. Dios y la palabra no pueden ser aislados. Dios y su palabra no pueden estar desentendidos el uno del otro. Así que no se trata de rechazar o menospreciar lo que el hombre dice. Se trata de rechazar y menospreciar lo que Dios dice, lo que Dios habla y lo que Dios con tanto amor quiere comunicarnos, el tiempo que Dios quiere invertir en nuestras vidas para transformarnos, para moldearnos, para enseñarnos, para capacitarnos. Ese tiempo que Dios está tomando, ese tiempo, esa semilla que Dios quiere sembrar, la menosprecio, la menoscabo, la rechazo por mi terquedad, por mi orgullo, por mi rebeldía, por mi religiosidad, por el pecado que mora en mí y que cada día endurece mi conciencia, cada día endurece mi corazón y me roba la sensibilidad y me roba la capacidad de tener un corazón afable y humilde para recibir lo que Dios tiene preparado para mí. Si no permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas, si no tenemos un espíritu enseñable, si pedimos un consejo para luego no obedecerlo, si pedimos una consejería pastoral para hacer todo lo contrario a lo que nuestros amados pastores nos dicen con amor, con misericordia, nos dicen con paciencia, con sabiduría, con revelación, con experiencia, poco a poco nuestras vidas van a ir cayendo en una especie de vértigo, en una especie de encierro, de ostracismo espiritual. Y las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros no podrán llegar a nuestras vidas. ¿Por qué? Le tengo una sola razón de peso. Dios no bendice, Dios no prospera y Dios no oye las oraciones de los hijos rebeldes, de los hijos de desobediencia, de los hijos tercos que se empeñan en vivir sus propias vidas, se empeñan en vivir sus propias
bajo sus propios esquemas y estructuras y no quieren vivir una vida crucificada para Cristo. La única manera para que tú puedas ser bendecido y bendecida, la única forma, querido hermano, querido ministro, querido siervo, querido líder, para que tú entres en una atmósfera de bendición, crecimiento, multiplicación, expansión, tus oraciones sean oídas y vivas de milagro en milagro, vivas de maravilla en maravilla, vivas de bendición en bendición, es que doblegues tu orgullo, doblegues tu yo, quebrantes toda estructura de pensamiento que esté contraria a Dios. Echa fuera de ti todo razonamiento que no glorifique el nombre del Señor, y que tú puedas entender que cuando Dios habla, lo único que Dios espera de nosotros es obediencia. Así que levanta tu mano, apunta en algún lugar las siguientes palabras. Repite conmigo: cuando Dios me habla, cuando Dios me da una palabra, lo único que espera de mí es obediencia. Repítelo una vez más, por favor, en voz alta allá en tu casa. Cuando Dios me habla, cuando Dios me da una palabra, lo único que Dios espera de mí es obediencia a esa palabra. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Hay tres cosas que la palabra de Dios hace cuando se te predica. Hay tres cosas que la palabra de Dios hace cuando se te ministra. Hay tres cosas que ocurren cuando alguien te habla bajo la unción, bajo la autoridad, bajo la revelación, bajo la iluminación y la inspiración que viene del Espíritu Santo. Presta mucha atención a estas tres cosas que la palabra de Dios hace cuando se te ministra y se te enseña con autoridad que viene del cielo. Número uno, la palabra de Dios siempre te va a mostrar lo que estás haciendo bien. La palabra de Dios te va a animar, te va a entusiasmar, te va a energizar para que sigas haciendo las cosas de la manera correcta si las estás haciendo bien. Dios siempre te va a impartir una palabra de fe. Dios siempre te va a impartir una palabra de aliento. Dios siempre te va a impartir una palabra de fortaleza. Y tú vas a entender: Señor, gracias, estoy alineado a la palabra. Estoy haciendo exactamente lo que tú me has ordenado hacer. Lo segundo que la palabra de Dios hace, que es muy importante, la palabra de Dios siempre te va a mostrar cualquier cosa que esté mal en ti. Pastor, ¿puede repetir por favor lo que acaba de decir? La palabra de Dios siempre te va a mostrar y siempre te va a revelar cualquier cosa que en ti esté mal. Así que cuando algo esté mal en ti, no esperes que Dios te premie. No esperes que Dios te dé una palmada en la espalda. No esperes que Dios te promocione. No esperes que Dios te ascienda. No esperes una palabra profética de cielos abiertos y de grandes bendiciones, porque Dios no premia la desobediencia. Cuando hay algo que está mal en ti, cuando hay algo que está mal en mí, puedes estar seguro, puedes estar segura, puedes estar totalmente convencido que ese día, ese domingo, en esa reunión, a través de ese programa cristiano de la radio, a través de hablar, Dios te va a ministrar, va a venir a tu vida con una palabra de poder, con una palabra de gloria, con una palabra de autoridad, y te va a decir de manera personal. No te va a enviar un mensaje de texto, no te va a enviar a través de las redes sociales, te va a hablar directamente a través de tu líder, a través de tu autoridad espiritual. Dios te va a hablar y te va a decir: hijo, esto que estás haciendo no está bien. Esto que estás haciendo no es correcto. Esto que estás haciendo no es lo que a mí me agrada. Así que
¿por qué enojarnos? ¿Por qué comenzar a ver? ¿Por qué caer en diatribas? ¿Por qué caer en confrontaciones con el Rey de los Señores si sabemos perfectamente quién nos está hablando? Y lo tercero que debo decirte que es muy importante es que la palabra de Dios siempre te va a mostrar, la palabra de Dios siempre te va a enseñar, la palabra de Dios siempre te va a revelar lo que debes hacer para corregir lo malo que hay en ti. Qué maravilloso, qué precioso, qué hermoso es el Señor. Número 1, Dios te va a mostrar lo correcto y te va a mostrar el bien que estás haciendo. Segundo, Dios te va a mostrar lo malo que estás haciendo. Y tercero, Dios te va a revelar lo malo que estás haciendo para que lo corrijas, para que te arrepientas, para que enmiendes, para que vuelvas al camino correcto, para que vuelvas a la senda de la justicia, para que vuelvas a un encuentro personal con el Señor. Puedes alabar el nombre de Cristo allá en casa, puedes bendecir el nombre del Señor Jesús. Si hoy te estás conectando por primera vez a nuestra actividad de Escuela de Enseñanza Online, queremos darte nuestra más cordial bienvenida. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche estamos en vivo, directo y en tiempo real a través de Facebook Live. Si este material está siendo de bendición para ti, te pido que por favor lo reenvíes y lo compartas con otros discípulos y con otras personas alrededor de las naciones de la tierra. Si deseas todo el material de la escuela y quieres enriquecer tu vida espiritual, accesa a nuestro canal de YouTube. Al final está el enlace a través del cual te puedes suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar a mencionar rápidamente algunos de los beneficios, algunas de las bendiciones, algunos de los resultados de oír la palabra de Dios y obedecer a lo que Dios dice. Estamos hablando de los resultados, estamos hablando de los efectos que la palabra de Dios produce en el corazón y en la vida de aquellos que la reciben con humildad, como dice Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. La misma escritura, la misma palabra nos dice cuál debe ser nuestra actitud frente a lo que Dios dice. Dios no anda perdiendo el tiempo. Dios no le anda hablando a todo el mundo. Dios no anda perdiendo su tiempo con la gente. Dios no anda de alguna manera en ociosidad espiritual. Déjame decirte, porque el Espíritu Santo así me lo está indicando, que cuando Él te habla, cuando te da una palabra, está colocando en tus manos una llave para que se abran las puertas que han estado cerradas por años. Cuando Dios te entrega una palabra, Dios te está colocando en las manos un código secreto para que se abran las compuertas de la bendición de Dios para ti. No siempre Dios te va a hablar para consolarte. No siempre Dios te va a hablar para animarte. No siempre Dios te va a hablar para decirte cosas bonitas, cosas lindas, cosas que agraden a tu oído. Hay momentos en que la palabra vendrá con confrontación. Hay momentos en que la palabra vendrá con una fuerte exhortación. Hay momentos en que la palabra vendrá como un terremoto. Hay momentos en que la palabra vendrá como aguas desbordadas. Hay momentos en que la palabra vendrá produciendo mucho ruido, pero hay momentos en que la palabra vendrá como un silbido apacible.
Tú tienes que estar preparado. Tú tienes que demostrar madurez espiritual. Yo nunca he entendido por qué las personas se retiran de las iglesias, se cambian de iglesias, se mudan de congregaciones, abandonan ministerios donde han sido enseñados, abandonan ministerios donde han sido bendecidos, abandonan ministerios donde han sido recibidos, donde han sido acogidos como hijos y se les ha ayudado, se les ha dado apoyo, se ha hecho una gran inversión en sus vidas, y una vez que están restaurados y sanados por una pequeña cosa, por algo que no les gustó del predicador, por un sermón, por una enseñanza, por una palabra, deciden retirarse, deciden aislarse, deciden desligarse de la casa y de la paternidad que les recibió, que les amó y que les bendijo. Nunca usted, por favor, incurra en esa inmadurez. No caiga en esa trampa de niños inmaduros. No caiga en esa trampa de niños que no tienen la madurez suficiente. Si tu pastor por alguna causa o razón te exhorta, si tu pastor por alguna causa o razón, si tu líder inmediato por alguna causa o razón de peso, justificada y válida, te hace un llamado de atención a la luz de la palabra, agradece. Tienes padres que te aman, tienes padres que ven en ti un gran potencial y tienes padres que cuidan por tu salud, por tu vida espiritual y por tu alma. Muy bien, lo primero que queremos enseñar, el primer beneficio, el primer resultado, el primer efecto que la palabra de Dios causa en la vida de aquellos que la oyen, que la reciben con humildad y con sencillez de corazón, es que la palabra nos enseña a tener una comunión correcta, una comunión íntima y una comunión profunda con el Señor. Repito, el primer efecto de la palabra es que la palabra nos enseña, nos muestra, la palabra nos revela cómo tener una comunión íntima, una comunión profunda y una comunión real con el Señor. Todos los que me están mirando a través de este video y los que nos van a mirar a través de nuestro canal de YouTube, tenemos que reconocer que todos venimos de un trasfondo religioso, un trasfondo mágico, místico, un trasfondo donde venimos de una mezcla, de un sincretismo religioso, de ideas, pensamientos, religiosidad, brujería, metafísica, yoga, parapsicología, pensamiento positivo. El tema es que muchos creyentes que vienen de ese mundo, de esa atmósfera, de ese ambiente saturado de tanto misticismo, de un ambiente mágico, de un ambiente filosófico, de un ambiente religioso, de un ambiente monástico, llegan a los pies de Jesucristo y muchas veces no logran deslastrarse, no logran descontaminarse, no logran establecer un margen, un límite, no logran ver la frontera que hay entre lo real, lo verdadero, lo que agrada a Dios, lo que agrada al Señor y la forma como deben hacerse las cosas dentro de la iglesia de Jesucristo. El autor a los Hebreos en el capítulo número 1, por favor, si está llevando nota del estudio, el autor a los Hebreos en el capítulo número 1, verso 1 y verso 2 de la Reina Valera 60, dice lo siguiente, leo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo número 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Permítame, por favor, citar la versión Palabra de Dios para Todos. Dice de la siguiente manera: en el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras, parciales y variadas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Qué maravilloso texto, qué maravillosa palabra. Vamos a hacer un poquito de análisis y un poquito de estudio con respecto a lo que el autor a los hebreos está tratando de enseñarle a sus lectores en el primer siglo. Lo primero que dice la Reina Valera 60 es que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. La versión Palabra de Dios para Todos dice: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas. ¿Qué tenemos acá? Dios, en todo el Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis hasta el libro del profeta Malaquías, en lo que se conoce como la dispensación de la ley o el primer pacto, los primeros 39 libros del Antiguo Testamento, Dios no se limitó a una sola forma, Dios no se limitó a una sola manera, Dios no se limitó a un solo método para hablarle al pueblo de Israel. Recuerde que el Antiguo Testamento fue el trato de Dios con el pueblo de Israel que el Señor liberó y sacó de la tierra de Egipto después de 400 años de esclavitud bajo el yugo del faraón. En el Antiguo Testamento encontramos la forma como Dios habló. Pastor, ¿cómo Dios habló en el Antiguo Testamento? ¿Cómo Dios habló en el Primer Testamento o en el Antiguo Pacto desde el libro del Génesis hasta el libro del profeta Malaquías? Dios utilizó profecías. Dios habló a través de los profetas con mensajes proféticos. Dios utilizó visiones. Dios levantó hombres y mujeres, profetas de Dios, con visiones acerca de las cosas que ocurrirían, acerca de las cosas que sucederían y acerca de las cosas que estaban sucediendo. Lo tercero es que Dios habló a través de sueños, los famosos sueños que José tuvo. 2 sueños. Los famosos sueños que tuvo el profeta Daniel, las tremendas visiones que tuvo el profeta Ezequiel en el capítulo número 1. Dios habló también a través de la ley de Moisés. Dios habló también a través de las diferentes ceremonias, festividades que se celebraban en el pueblo de Israel. Dios habló también a través del diseño del tabernáculo. Dios habló también a través de alegorías. Dios habló también a través de parábolas, a través de metáforas. Esto significa que Dios utilizó una multiplicidad de formas y de maneras de comunicar la verdad de su palabra en el momento en que el pueblo estaba atravesando por una gran crisis o en el momento en que el pueblo tenía una gran necesidad. Dios utilizó muchas formas y Dios utilizó muchas maneras para dar a conocer su voluntad, para dar a conocer su palabra, para dar a conocer su verdad, para revelarse y manifestarse al pueblo escogido. Ahora bien, esto es importante que usted lo entienda. Cada profeta, cada sacerdote, cada hombre y cada mujer que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, habló de parte de Dios, trajo una pieza de la revelación de la verdad. Así que para que el pueblo pudiera tener un conocimiento más amplio,
necesitaban oír lo que cada profeta, necesitaban entender lo que cada profeta hablaba por revelación, por sueño, por profecía. Con todo y esto, desde Génesis hasta el libro del profeta Malaquías, la Biblia dice en el libro a los Hebreos que todo esto era una sombra de lo porvenir. ¿Por qué? Porque la Reina Valera 60 añade en Hebreos 1:2, en estos postreros días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Todo lo que Dios hoy nos tiene que decir, todo lo que Dios hoy tiene que hablar, todo lo que Dios tiene que comunicarle al hombre moderno, al hombre de esta época, al hombre posmodernista, todo lo que Dios hoy nos tiene que decir, lo va a hablar, lo va a revelar y lo va a transmitir a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Fuera de Jesucristo, ya Dios no tiene más nada que decir. Fuera de Jesucristo, ya Dios no tiene más nada que comunicarle al hombre. La cruz del Calvario, el ministerio de Jesús, la vida, ministerio, obra, muerte, resurrección de Jesucristo es la verdad central, es la columna vertebral de la verdad de Dios para la humanidad. Ahora bien, ¿cómo aplica esto a la iglesia de Jesucristo? Muchos creyentes que han llegado a los pies de Cristo, muchos hombres y mujeres que han confesado a Jesús como Señor y como Salvador, no han logrado entender la forma de tener comunión, de tener intimidad y de tener una relación estrecha y personal con el Señor, porque lamentable y tristemente no estudian la palabra, no revisan las escrituras. No hay una disciplina espiritual en muchos creyentes en todo el mundo entero a la hora de dedicar tiempo, de invertir un tiempo de calidad en el estudio de la palabra de Dios. La gente no ha entendido, muchas personas no han comprendido que lo único que te permite tener acceso a Dios, a su presencia, es su palabra. Lo único que Dios honra en los cielos y en la tierra es su palabra. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que a la hora de orar, a la hora de clamar, a la hora de interceder, no se trata de cómo lo hago, no se trata de cómo me gusta, no se trata de la forma como a mí me parece que es más correcta. Se trata de lo que estoy haciendo está alineado a la palabra de Dios. Yo espero que usted esté entendiendo lo que trato de enseñarle en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. No se trata de orar, se trata de saber orar. No se trata de hacerlo correcto, se trata de hacerlo correctamente. Pensamos que nuestras lágrimas, pensamos que a través de nuestro llanto vamos a mover la mano del Señor. Pero, ¿qué dice la Biblia? A la hora de diezmar, a la hora de ofrendar, a la hora de dar, ¿cómo debo hacerlo? Muchos creyentes apartan el 10% de sus entradas y las traen delante del Señor. Hay una gran diferencia, y espero que usted lo apunte en algún lugar. Hay una gran diferencia entre dar un diezmo y diezmar. Pastor, no entendí lo que me está diciendo. Dar un diezmo es una cosa, diezmar a la luz de la Biblia y a la luz de la palabra del Señor es una cosa totalmente diferente. Lo que hacemos, todo lo que hacemos en nuestra vida privada, todo lo que hacemos en nuestra vida congregacional, todo lo que hacemos para Dios debe tener un filtro, debe pasar por un escáner divino, debe estar bajo la lupa y el escrutinio de lo que Dios dice en su
palabra. Lo voy a repetir una vez más. Todo lo que hacemos, amados hermanos y hermanas, amados siervos y ministros, todo lo que hacemos debe estar bajo el escrutinio, debe estar bajo el filtro, debe estar bajo la lupa de lo que Dios dice en su palabra. No se trata de hacer las cosas por costumbre, no se trata de hacer las cosas porque la iglesia las impone, no se trata de hacer las cosas porque siempre lo hemos hecho de esta forma. No se trata de ser esclavos de la rutina, ser esclavos de los métodos, ser esclavos de las estructuras religiosas. No se trata de que así fue como me acostumbré, así fue como me enseñaron. Yo vengo de una congregación donde por costumbre siempre hemos hecho. Para todo lo que usted hace, en el mundo espiritual hay un protocolo divino, hay una serie de leyes, hay una serie de principios, hay una serie de verdades. Muchas personas me han dicho, ¿por qué debo congregarme? Porque la palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muchas personas me dicen, ¿por qué debo diezmar y ofrendar? Porque la Biblia dice, traigan los diezmos al alfolí, porque la Biblia dice en Levítico 27:30 que los diezmos son de Dios, no son de otra persona. ¿Y por qué debo perdonar? Porque la palabra del Señor dice que debo perdonar. ¿Y por qué debo orar? Porque el Señor dice que debo orar. ¿Y cómo debo hacerlo? El Señor dice cómo debo hacerlo, levantando manos santas, sin ira ni contienda delante del Señor, teniendo un corazón perdonador, teniendo un espíritu reconciliador. No todo lo que se hace en la iglesia hoy en día lo estamos haciendo de acuerdo a lo que Dios dice. Lo estamos haciendo de acuerdo a lo que el Señor establece. No se trata de la costumbre, se trata de entender y comprender que cada principio, cada cosa, cada actividad, cada acción está regulada por verdades espirituales y escriturales que Dios ha establecido. Si vamos a servir a Dios, si vamos a buscar a Dios, si vamos a honrar a Dios, si en verdad queremos que el cielo se abra a nuestro favor, lo primero que debemos revisar, lo primero que debemos replantear es, con lo que hago, ¿verdaderamente estoy agradando a Dios? Con lo que hago, ¿verdaderamente estoy ceñido y sujeto a la voluntad de Dios? Con lo que hago, estoy verdaderamente alineado al corazón del Señor y estoy haciendo las cosas como Él lo ha ordenado. Muy bien, vamos a dejarlo hasta acá. Hemos llegado al final de nuestra transmisión por el día de hoy. Ha sido un tiempo extraordinario, verdaderamente que toda la gloria sea para Dios. Cada semana estamos ascendiendo en nivel, en gloria y en revelación de la verdad de la palabra. Mi invitación es para que usted el día de mañana, viernes, en la próxima semana, la próxima semana, el día jueves a las 8 de la noche, se vuelva a conectar con nosotros. Nuestra escuela sale en vivo, directo, en tiempo real, todos los jueves, hora de Venezuela, 8 de la noche. Reúna a sus líderes, reúna a sus discípulos, reúna a su familia, reúna a sus vecinos, invítelos a casa y a través de su dispositivo móvil, a través de su laptop o a través de su computadora personal, saque unas cornetas bien grandes para que todos puedan oír y todos puedan ser alimentados con esta palabra. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Volveremos a encontrarnos el próximo jueves y si desea accesar a todo el material de la escuela, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Feliz noche, la paz del Señor sea sobre sus vidas y corazones. Habló para ustedes el apóstol Elio Franco. Bendiciones.